El sol abrasaba el desierto y una mujer caminaba sola entre el polvo y el silencio. Miriam, la hermana de Moisés, con la piel marcada por la lepra, revelaba heridas más profundas de lo que su cuerpo podía mostrar. Ella, que una vez dirigió al pueblo en bailes y canciones, era ahora la viva imagen de la vergüenza. ¿Cómo podría alguien que presenció la separación del mar perderse en su propio corazón? A veces, Dios necesita silenciar a aquellos a quienes ama para enseñarles el sonido de la gracia. Dale me gusta al video, comenta desde dónde lo estás viendo y suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque esta historia te demostrará que incluso en el desierto, Dios sigue hablando. La historia de Miriam comienza mucho antes de la canción, a orillas del Mar Rojo. Ella nació bajo el yugo de Egipto, una época en la que el pueblo hebreo gemía bajo la esclavitud, y los decretos del faraón ordenaban la muerte de todo niño recién nacido. Mientras las madres hebreas lloraban en silencio, una niña contemplaba el Nilo. Era Miriam, aún joven, pero ya valiente. Fue ella quien observó desde lejos cómo flotaba sobre las aguas la cesta en la que su hermano Moisés se encontraba. Y también fue ella quien tuvo la osadía de hablar con la hija del faraón, asegurándole que el bebé sería cuidado por su propia madre. Desde el principio, Miriam destacó por su fe e iniciativa. Décadas más tarde, cuando Dios liberó a Israel de Egipto, ella reapareció como profetisa y líder del pueblo junto a sus hermanos Moisés y Aarón. Las Escrituras la llaman la hermana de Moisés, un título que conlleva honor, pero también responsabilidad. Ella representaba la voz de las mujeres hebreas, la figura maternal de una nación que acababa de nacer. Y cuando el mar se separó, fue Miriam quien alzó la pandereta y dirigió a las mujeres en danzas y canciones. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó una pandereta en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderetas y danzando. Éxodo 15:20. Esa escena pasó a ser recordada como la primer coro de adoración colectiva después del Éxodo, un símbolo de victoria, fe y liberación. Miriam, la misma niña que una vez vigiló una cesta en el agua, ahora presenció cómo el mar se abría ante todo un pueblo, pero el viaje por el desierto sería largo, y en medio de la arena y el silencio, incluso los líderes más inspirados se enfrentarían al peso de su propia humanidad. Porque incluso aquellos que han visto partir el mar, todavía necesita aprender a lidiar con lo que está encerrado en su corazón. El sonido de las panderetas aún resonaba entre las piedras del desierto. Las voces de las mujeres, lideradas por Miriam, se habían elevado en un coro que hacía temblar el aire. Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente, ha arrojado al mar al caballo y a su jinete. Éxodo 15:21. Fue un momento de gloria, uno de esos instantes en que el cielo parece tocar la tierra. Las aguas del Mar Rojo, que acababan de alzarse como muros de cristal, ahora reposaban serenas, y los cuerpos de los egipcios yacían en la distancia, como sombras de un pasado vencido. Pero el canto cesó, y lo que quedó fue silencio. Un silencio denso, casi sagrado, que se extendía por el desierto como una nube sin viento. El desierto, ¡ay! El desierto es el espejo de las intenciones humanas. No ofrece refugio, ni distracción, ni máscara. Simplemente revela. Allí, donde el polvo se mezcla con el hambre y el horizonte parece burlarse de la esperanza, el corazón queda al descubierto. Miriam, profetisa y hermana de Moisés, sintió ese peso. Las palmas de sus manos, aún marcadas por la pandereta, ahora estaban vacías. El sonido de la victoria se transformó gradualmente en una rutina de pasos, polvo y silencio. El pueblo murmuraba, el sol quemaba y la promesa, aquella tierra que emana leche y miel,
siempre parecía más lejana que el día anterior. Sí, al principio hubo alegría, pero la alegría sin alimento se marchita. La fe sin renovación se endurece. E incluso quienes han visto partirse el mar pueden dudar ante un pozo seco. Miriam observaba a Moisés, firme ante el pueblo, confiado en la presencia invisible que lo guiaba. Y algo en su interior comenzó a cambiar. No era rebeldía, aún no. Era algo más sutil, como una suave brisa que comienza antes de convertirse en tormenta. Echaba de menos ser escuchada, ser vista. Al fin y al cabo, ella también había cantado, ella también había profetizado, y por un instante el pueblo la había seguido. Pero ahora, todas las miradas estaban puestas únicamente en Moisés, el libertador, el amigo de Dios, aquel que subió a la montaña y regresó con el rostro resplandeciente. ¿Y ella? Ella permaneció allí, entre tiendas de campaña y murmullos, tratando de mantener viva una llama que el desierto insistía en extinguir. Existe un silencio que no viene de fuera, sino de dentro, el silencio que nace cuando el corazón se siente olvidado. Miriam, acostumbrada a liderar las voces, empezó a comprender cuánto dolía no ser escuchada. La canción que antes fluía con facilidad, ahora parecía lejana, como si cada nota se hubiera perdido entre las dunas. Un dato interesante. Según los antiguos eruditos, las mujeres de Israel aprendieron de Miriam a usar la pandereta no solo en celebraciones, sino también en rituales de esperanza. Era un símbolo de fe en medio de la espera. Quizás por eso su silencio ahora era tan simbólico. Era como si la esperanza misma se hubiera apagado. Pero Dios, que habla incluso en el silencio, permitió que Miriam afrontara ese vacío. Porque hay lecciones que solo se aprenden cuando el eco se desvanece. El desierto no era un castigo, era un espejo. Y el reflejo que Miriam vio en él comenzó a revelar lo que su corazón ocultaba. La necesidad de ser recordada, el anhelo de importancia, el deseo de reconocimiento. El desierto es el lugar donde el alma se encuentra con sus intenciones más desnudas. Y mientras la gente seguía caminando, Miriam sintió que el silencio, el mismo silencio que parecía castigarla, comenzaba a susurrar preguntas que no quería oír. ¿Por qué cantaste, Miriam? ¿Por amor al Señor? ¿O por amor a los aplausos? Las preguntas llegaban como flechas invisibles y ella intentaba esquivarlas ocupándose de las tareas, de la gente, de las mujeres. Pero el silencio siempre volvía, persistente, inquietante, revelador. Algo estaba a punto de brotar en aquel corazón inquieto. Algo pequeño, casi imperceptible, como una semilla escondida bajo la arena. Y como cualquier semilla, simplemente estaba esperando el momento adecuado, brotar. El desierto se extendía hasta el infinito. El sol parecía inmóvil y cada día se fundía con el anterior. Polvo, tienda de campaña, maná. La euforia de la liberación ya era un recuerdo lejano. Fue en esta tierra árida donde el alma también sentía sed, donde una semilla comenzó a germinar en el corazón de Miriam. No era una semilla cualquiera, era la más silenciosa y traicionera de todas, la comparación. Ella vigilaba a Moisés, su hermano menor, el bebé que había rescatado de las aguas, escondiéndolo entre los juncos y manteniéndolo a distancia mientras la hija del faraón lo buscaba. Éxodo 2:4-5. Había formado parte de su historia desde el principio, pero ahora el niño salvado estaba creciendo como el elegido. Y ella, la profetisa, se convirtió en ruido de fondo. Fue Moisés quien subió a la montaña, quien habló cara a cara con Dios, quien trajo leyes, quien tomó decisiones. Y Miriam, que una vez dirigió coros, ahora dirigía silencios. No había malicia en su mirada. Todavía no, pero sí inquietud. Una inquietud disfrazada de preocupación, susurrando, eso no es justo.
La comparación rara vez llega gritando, llega sonriendo, vestida de justicia. Y Miriam empezó a sentirse con derecho a pensar lo que pensaba. Al fin y al cabo, ¿acaso no era ella también sierva del Señor? ¿No había profetizado? Números 12:2. ¿Acaso el Señor habla solo por medio de Moisés? La frase aún no había sido pronunciada en voz alta, pero ya resonaba persistentemente en su interior. Ella observó a Moisés orar y pensó, ¿por qué él y no yo? Cuando hablaba con Dios pensaba, yo también escucho la voz del Eterno. Y cuando la gente lo alababa, su corazón susurraba, yo también fui usado por Dios. La comparación es una forma disfrazada de ingratitud. Se centra en la parte que le corresponde a la otra persona y olvida el milagro que ya tiene en sus manos. Miriam había sido elevada al rango de profetisa, Éxodo 15:20, un honor excepcional para una mujer en su época. Sin embargo, el corazón humano tiene la extraña tendencia a despreciar lo que posee una vez que se acostumbra a la bendición. Dato curioso. En las antiguas tradiciones judías, Miriam es recordada como la guardiana de las aguas. Y se decía que un pozo acompañaba a Israel por sus méritos espirituales. Según la tradición rabínica, este pozo se secó cuando ella habló mal de alguien. Una metáfora perfecta porque la comparación agota la fuente de la alegría. Mientras Moisés buscaba guía y Aarón cuidaba del sacerdocio, Miriam los observaba a ambos y, sin darse cuenta, comenzó a medir el valor de su ministerio por la visibilidad del de ellos. La comparación le arrebató la sencillez de su fe y lo que una vez fue admiración comenzó a transformarse en sospecha. Ella estaba pensando, Moisés se casó con una extranjera. Quizás se esté apartando de lo que Dios mandó. Quizás debo advertir al pueblo. Así, el sentimiento tomó la forma de preocupación espiritual, el tipo de engaño más peligroso, el que surge de la apariencia de celo. El desierto es un terreno fértil para las comparaciones. Allí, donde todos se enfrentan a la escasez, la mente se pierde fácilmente en la ilusión de que el otro tiene más. Miriam no se daba cuenta de que la prueba era la misma para todos. El mismo calor, el mismo polvo, el mismo agotamiento. Pero su corazón inquieto comenzaba a encontrar razones sagradas para un sentimiento profano. Hablaba poco, pero pensaba mucho. Y el pensamiento, cuando no se cura con gratitud, se transforma en una semilla venenosa. Cada vez que veía a Moisés rezando solo, sentía una extraña pesadez en el pecho, una mezcla de respeto e inquietud. Cada vez que la multitud aplaudía a su hermano, algo dentro de ella se marchitaba. Hasta que un día el silencio interior se rompió y lo que había estado germinando en secreto floreció en palabras, pero nada de palabras de odio, todavía no. Palabras suaves y piadosas, impregnadas de religiosidad, porque, al fin y al cabo, nadie sospecha de la envidia cuando habla en nombre de la santidad. El murmullo comenzó como una brisa, casi inaudible, un susurro entre tiendas de campaña. Miriam y Aarón conversaban a la sombra de una tela gastada, fuera del alcance de la gente, pero no de la vista de Dios. ¿Acaso el Señor ha hablado solamente por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Números 12:2. Fue algo así, sencillo, casi inocente, sin gritos, sin ofensas directas, solo una pregunta, una de esas preguntas que parecen espirituales, pero que esconden veneno entre líneas. Miriam habló con un tono dulce y pensativo, como si simplemente estuviera reflexionando. Pero el corazón que había detrás de su voz ya temblaba de orgullo herido. Ella miró a su hermano y no vio solo a un líder, sino un privilegio que creía que le pertenecía por derecho. Al fin y al cabo,
Fue ella quien veló por el pequeño Moisés en el Nilo, quien tuvo el valor de acercarse a la princesa egipcia y ofrecer a su propia madre como nodriza. Fue ella quien lo vio crecer, quien celebró su liberación en el mar. ¿Por qué él y no nosotros? Esa pregunta tácita resonó más fuerte que la canción que una vez cantó. El tono de la conversación era de fervor. Moisés se casó con una mujer etíope, dijo frunciendo el ceño. ¿Está eso de acuerdo con la voluntad de Dios? Palabras de aparente santidad, pero que enmascaraban el resentimiento. Porque el orgullo espiritual tiene esta sutil habilidad. Se pone la máscara de la piedad, habla como si defendiera la pureza de la fe, pero lo que realmente busca es justificar su propia frustración. Y Aarón, acostumbrado a la voz firme de su hermana mayor, escuchó. Quizás incluso asintió por costumbre, no por convicción. La crítica, cuando se disfraza de espiritualidad, es más peligrosa que la rebelión abierta, porque aparenta ser luz, pero en realidad es sombra. Miriam creía que estaba defendiendo el orden divino, pero sin darse cuenta, estaba empezando a cuestionar al mismo Dios que había elegido a Moisés. Existe un tipo de pecado que no se revela por las acciones, sino por las intenciones. Y eso es lo más difícil de entender, porque habla en nombre de Dios. Dato interesante. Los estudiosos del hebreo observan que, en el texto original, Miriam se menciona antes que Aarón en Números 12.1. Un detalle sutil, pero revelador. Esto indica que ella fue la principal instigadora de la conversación, el origen del cuestionamiento. El orgullo no solo tomó forma, sino que encontró una voz. El campamento dormía, pero en el corazón de Miriam se gestaba una tormenta. Intentó justificar sus pensamientos con argumentos teológicos. Dios también me habla. Solo quiero lo mejor para la gente. No es envidia, es discernimiento. Pero el orgullo espiritual es un maestro en confundir la convicción con la crítica. Y lo que comenzó como una preocupación piadosa, se convirtió en una acusación velada contra el propósito mismo de Dios. Era como si Miriam dijera, Señor, tal vez tomaste la decisión equivocada. Y esa es siempre la esencia del orgullo, creer que uno sabe más que Dios. Mientras el desierto dormía, el cielo se preparaba para responder, porque hay palabras que Dios escucha con compasión, pero hay otras que despiertan su santidad. Y en ese instante el murmullo humano se elevó como humo, y la nube de presencia comenzó a moverse. Miriam no lo sabía, pero el silencio que precede a la voz de Dios es el más aterrador de los silencios. La tierra tiembla, el aire se vuelve denso, e incluso el viento parece contener la respiración. Algo estaba a punto de suceder. Y cuando el Eterno decide descender, no hay velo, ni argumento, ni lástima que pueda ocultar la verdad al corazón. El cielo comenzó a cambiar de color. Era como si el desierto, cansado de tanto silencio, contuviera la respiración. El viento cesó, los pájaros desaparecieron, incluso el sonido de los pasos humanos pareció desvanecerse en el polvo. Entonces, la nube se movió. La nube, símbolo de la presencia divina que siempre se cernía sobre el tabernáculo, comenzó a descender. Lenta, majestuosa, aterradora. La gente lo vio, y todo el campamento quedó en silencio. Moisés, Aarón y Miriam fueron convocados a la entrada de la tienda de reunión. Ninguno de ellos se atrevió a dudar. El llamado de Dios no admite demora, y cuando los tres se detuvieron ante la nube, sopló el viento. No un viento cualquiera, sino un aliento que parecía provenir de la eternidad misma. La presencia del Señor llenó el aire como un trueno contenido. Escuchen ahora mis palabras. Si hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me daré a conocer a él en una visión y le hablaré en sueños.
Pero no sucede así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara. Números 12, 6, 8. La voz atravesó el desierto como una cuchilla. No había ira descontrolada, solo santidad ofendida. El tono divino no era el de alguien que gritaba, sino el de alguien que revelaba. Y lo que se reveló hizo que el corazón de Miriam se encogiera. El viento que soplaba ahora parecía un espejo, frío, implacable, verdadero. Había oído hablar tantas veces del poder y la fidelidad de Dios, pero en ese instante se dio cuenta de que nada hiere más lo sagrado que la presunción. Dios no se limitaba a defender a Moisés, estaba poniendo de manifiesto el peligro invisible del orgullo espiritual, ese que roba la gloria del Creador e intenta distribuirla entre la humanidad. El polvo se arremolinó, el tabernáculo tembló, y mientras la gente permanecía temblando a cierta distancia, una escena silenciosa se desarrollaba ante ellos. La profetisa que una vez había danzado junto al mar, ahora temblaba al borde del juicio. Dato interesante, el texto hebreo sugiere que el verbo utilizado para el Señor descendiendo en la nube indica un movimiento repentino, casi violento. No solo una aparición, sino manifestación que desplaza el aire para los antiguos israelitas. Este fenómeno era una señal de un juicio divino que estaba a punto de cumplirse. Miriam sintió que su cuerpo temblaba. Ya no hubo más discursos ni justificaciones. La nube parecía ahora viva, palpitando como si el mismísimo corazón de Dios se acercara a la tierra. El viento la envolvió, cortante y denso, como si quisiera decir: yo te di voz, yo te crié. ¿Por qué usaste tu don para herir el cuerpo que yo elegí? Las palabras no eran audibles, pero se sentían. Cada sílaba pesaba como una piedra. Aarón, que estaba cerca, comenzó a llorar. Moisés permaneció de pie, pero con el rostro inclinado, y el desierto, que una vez resonó con murmullos, ahora solo escuchaba el sonido del viento, el viento del juicio. El resplandor de la nube se intensificó, un destello, un instante, y entonces, silencio. Cuando se disipó el polvo, Miriam ya no era la misma. Algo en su interior había cambiado, no solo su corazón. El viento había traído el juicio, pero había dejado tras de sí un espejo. Y en él, el reflejo que Miriam vio ya no era el de una profetisa, era el de un alma expuesta. El campamento, antaño lleno de curiosidad, ahora observaba con horror. El castigo aún no se había comprendido del todo, pero ya era evidente. Y lo que el viento había susurrado ahora se revelaría en carne y hueso, porque a veces, para que el yo interior reconozca que está enfermo, el cuerpo debe comenzar a sangrar aquello que el espíritu oculta. Cuando la nube se alejó, el viento cesó. Por un momento, el campamento creyó que todo había terminado. Pero entonces, un grito, un único grito, rasgando el silencio como una cuchillada. Era Aarón, y ante él, Miriam, la mujer que una vez había entonado el canto de victoria, estaba ahora cubierta de lepra. Y ve aquí que Miriam se volvió leprosa, blanca como la nieve. Y Aarón miró a Miriam, y he aquí que estaba leprosa. Números 12:10. La gente se dio la vuelta, horrorizada. Su piel, antes firme y radiante, ahora se desmoronaba en manchas pálidas. Era como si su propia carne se hubiera convertido en una metáfora de lo que había ocurrido en su corazón. La lepra, la enfermedad que aislaba, que excluía, que convertía el tacto en pecado, ahora marcaba a la profetisa de Israel. Aarón cayó de rodillas temblando. «Oh, mi Señor, no nos eches en cara este pecado, porque hemos actuado neciamente y hemos pecado». Números 12:11. Pero Miriam no podía hablar.
El frío viento del desierto parecía ahora susurrar juicio. Y ella, que una vez fue una voz de alabanza, ahora era simplemente un eco de su propia caída. Su cuerpo ardía, pero el dolor más intenso no era físico, era espiritual, porque Dios, en su severa sabiduría, no permitió simplemente un castigo físico, mostró un reflejo. El exterior de Miriam era ahora un reflejo de en qué se había convertido su interior. Herido, manchado, aislado. El orgullo, cuando madura, pudre el alma desde dentro. Y Dios, en su misericordia, a veces permite que lo invisible se haga visible, no por crueldad, sino para sanar. Cada imperfección en la piel de Miriam era un vívido recordatorio. Lo que comienza como una comparación puede terminar como contagio. Su lepra no vino a destruirla, sino a revelarla. Dato interesante. Entre los hebreos, la lepra no se consideraba simplemente una enfermedad física, sino un signo de impureza espiritual. La llamaban tzarat, un término que también significaba golpe o herida del alma. La tradición rabínica enseña que el lashon, hará hablar mal de alguien o chismorrear con malicia, podía atraer esa enfermedad. Por lo tanto, Miriam se había convertido en un símbolo del peligro de las palabras hirientes. Mientras la gente observaba desde lejos, Moisés se acercó, no con condena sino con dolor. Quien había sido blanco de críticas se convirtió ahora en intercesor. «Oh Dios, te ruego que la cures», dijo con la voz entrecortada por la emoción. Números 12:13. Fue la oración más corta de su vida y quizás el más poderoso. Pero Dios respondió con un misterio. Si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no se habría sentido avergonzada durante 7 días? Que permanezca confinada fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser traída de vuelta. Números 12:14. 7 días, 7 largos días lejos del campamento, sola, sin voz, sin música, aislado, no por desprecio, sino para purificarse. El viento levantó la arena y ocultó su silueta entre las dunas. Y allí, lejos de las miradas humanas, Miriam comenzó a sentir lo que ningún espejo de bronce podía mostrar. La lepra del alma, orgullo, comparación, crítica. Todo salió a la superficie como una herida abierta, y la mujer que una vez bailó para celebrar la libertad, ahora aprendió el valor del arrepentimiento silencioso. La lepra no era el final, era el espejo. Y a veces Dios necesita romper el reflejo para que el alma pueda reconocerse a sí misma de nuevo. Miriam, sola, contempló el cielo estrellado del desierto y comprendió que la presencia de Dios no solo estaba en la nube luminosa, sino también en ese vacío penetrante. El mismo Dios que juzga es el Dios que sana. Pero antes de la sanación hay silencio. Y era precisamente en él donde Dios la esperaba. 7 días, solo 7 días, pero cada uno se sintió como una eternidad. El sol salía y se ponía sobre las dunas como un reloj lento e implacable. El campamento seguía su rutina a lo lejos, y Miriam, ahora fuera del campamento, se sentó sola, envuelta en un silencio más profundo que cualquier canción que hubiera cantado jamás. El viento era su único compañero. Atravesó las tiendas de campaña, pasó entre las piedras y las sobrepasó como si quisiera decir algo que las palabras no podían traducir. Por la noche, el frío era penetrante. Durante el día, el calor era sofocante. Pero nada dolió tanto como la ausencia de voces humanas. Ni un buenos días, ni risas, ni pandereta. Solo el sonido seco de la arena y el latido rítmico del propio corazón. El aislamiento fue total. Según la ley, un leproso tenía que vivir fuera del campamento, separado de los demás, sin tocar ni ser tocado. Levítico 13:46. Pero en ese silencio,
Había algo que trascendía lo común, algo espiritual. Miriam, la mujer que una vez había hecho vibrar el desierto con alabanzas, ahora descubría el peso del silencio de Dios. Durante los primeros días intentó rezar como antes, con palabras, con fervor, con bellas frases, pero las palabras volvieron vacías. Parecían incapaces de alcanzar el cielo, hasta que comprendió: Dios no quería sus palabras, quería ver tu corazón desnudo, y fue en el silencio donde los recuerdos comenzaron a aflorar. La imagen del bebé Moisés flotando en el Nilo, el día que bailó junto al mar, la alegría del pueblo, orgullo sutil, las comparaciones, las críticas, los pensamientos no expresados. Todo salió a la superficie, un recuerdo a la vez, como si el silencio fuera el tribunal del alma. Dato interesante: algunos rabinos afirman que durante su tiempo de aislamiento, Miriam compuso mentalmente canciones que nunca fueron cantadas. Canciones de arrepentimiento y reconciliación que, según la tradición, influyeron en generaciones de mujeres hebreas en su forma de orar en silencio. Resulta curioso pensar que el mismo instrumento que una vez marcó su gloria, la pandereta, ahora yace olvidado, esperando el día de su restauración. A veces, el mayor milagro no es que Dios separe el mar, sino que permita al corazón soportar el desierto. Y fue allí, en el vacío de la soledad, donde Miriam comenzó a oír algo que ninguna multitud podía enseñarle: el sonido de la gracia. No fue ni una voz audible ni un trueno. Era un susurro suave, casi imperceptible. El tipo de voz que solo se oye cuando todos los demás guardan silencio. Ella comprendió que Dios no se había ido. Simplemente había cambiado el lenguaje. Ahora hablaba en silencio. Y en este nuevo idioma, cada latido del corazón era una oración. Miriam aprendió que algunas sanaciones no se producen mediante la imposición de manos, sino a través de la aceptación. Y hay heridas que Dios no cura inmediatamente, porque en ellas graba una lección que el alma no puede olvidar. El desierto, que antaño parecía un castigo, se ha convertido en un templo. Y la lepra, que antes era motivo de vergüenza, se convirtió en una metáfora de la gracia que disciplina para restaurar. Durante una noche fría, alzó la vista y vio a lo lejos la columna de fuego sobre el campamento. Era el mismo fuego que iluminaba a la gente, y de alguna manera ella sabía que también la iluminaba a ella, incluso desde lejos. Las lágrimas corrían por su rostro, ya no por dolor, sino por rendición. Por primera vez en muchos días, Miriam sonrió, no porque se hubiera curado, pero porque finalmente comprendí que el silencio de Dios también es amor. Pero mientras el arrepentimiento maduraba en su alma, algo estaba sucediendo en el campamento. Un hombre, aquel a quien ella había herido con sus palabras, se arrodilló en el polvo, levantó las manos e intercedió. Su oración cruzó el desierto como un rayo de misericordia. Y Miriam, sin saberlo, estaba a punto de descubrir el poder de la gracia que se inclina hacia aquellos a quienes ha herido. En el centro del campamento, el polvo se levantaba bajo el sol. La gente murmuraba en voz baja, dividida entre el miedo y la compasión. Miriam estaba afuera, aislada, marcada por la lepra, y Moisés, el hombre más manso de la tierra, Números 12:3, caminó lentamente hacia la entrada de la tienda de reunión. Había escuchado las palabras que le hirieron. Sabía lo que su hermana había dicho a sus espaldas. Sabía del juicio, de la crítica disfrazada de lástima. Y sin embargo, su primer impulso no fue tomar represalias. Fue a rezar. «Oh Dios, te ruego, sánala, te lo suplico». Números 12:13. La súplica resonó en todo el campamento, simple, sin justificación, sin argumentos. Era la oración de alguien que ama la restauración más que la razón. El viento soplaba entre las tiendas de campaña.
Los ojos de Moisés se llenaron de lágrimas. Él conocía bien ese tipo de dolor, el dolor de ver cómo alguien a quien amas se aleja por su propia decisión. Quizás por eso su intercesión fue tan urgente, tan sincera. No pedía honores ni reparación, pedía misericordia. Asena era silenciosa, mas poderosa. El mismo hombre que una vez suplicó a Dios que perdonara a Israel tras el incidente del becerro de oro, ahora intercedía por su propia hermana. Fue la gracia en su forma más pura. Defiende a quien te hirió, ama a quien te acusó. Hay un detalle que poca gente nota en este episodio. Mientras Miriam estaba ausente, todo el pueblo la esperó. El texto dice: así pues, Miriam estuvo confinada fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo no partió hasta que Miriam fue traída de vuelta. Números 12:15. Solo reanudaron su viaje cuando ella regresó. Es como si Dios dijera: nadie avanza mientras tenga alguna herida en su cuerpo. Un poderoso recordatorio de que el reino avanza al ritmo de la restauración. Dato interesante: los eruditos judíos señalan que la oración de Moisés es una de las más cortas de la Biblia. Solo 5 palabras en el hebreo original: el na, refa, na, la. 5 palabras, y sin embargo, suficientes para conmover el corazón de Dios. No es la elocuencia lo que alcanza los cielos, sino la pureza de intención. Mientras el pueblo observaba desde la distancia, Moisés permaneció postrado. Su sombra se extendía sobre la arena, como si el tiempo se hubiera detenido allí. Y allí afuera, en medio de las dunas, algo comenzaba a cambiar. La piel de Miriam, antes tan blanca como la nieve, estaba recuperando gradualmente su color. El toque invisible de la gracia comenzaba a hacer su silenciosa labor. Ella no lo sabía, pero había sido sanada por el amor de la misma persona a la que había criticado. Un amor que no responde con ira, sino con intercesión. Un amor que refleja el corazón mismo de Dios. Cuando el mensajero recorrió el campamento anunciando que la lepra había remitido, la gente suspiró. La esperanza volvió a circular entre las tiendas como el viento después de la lluvia. Y Moisés, en silencio, simplemente dio gracias. No hubo celebración ni cantos, una simple mirada al cielo, una mirada de alguien que comprende que el verdadero liderazgo no reside en el mando, sino en la compasión. Desde la distancia, Miriam sintió que el aire cambiaba. No podía explicarlo, pero algo en su interior le decía que la sentencia había terminado. Cerró los ojos y respiró hondo. El silencio que una vez pesó tanto, ahora era paz. Ese mismo silencio, que antes parecía un castigo, ahora se transformaba en un abrazo. El desierto no había terminado, pero la lepra sí, y el corazón de Miriam, sanado por una oración que nunca había escuchado, comenzó a latir a un ritmo diferente, el ritmo de la gratitud. Pero antes de regresar al campamento, aún tenía que enfrentarse a algo. No se trata de juzgar a los demás, sino de ver la propia alma en el espejo. Y en ese espejo estaba el reflejo de lo que quedaba después del orgullo. El 7º día amaneció de forma diferente. El viento que antes había soplado frío, ahora traía una calidez suave, casi maternal. Las arenas del desierto parecían menos ásperas, como si incluso la tierra esperara el momento de la reconciliación. Allí, en los límites del campamento, Miriam abrió los ojos por primera vez sin dolor. La lepra había desaparecido. Su piel, antes pálida y herida, había recuperado su color, pero aún quedaban marcas, discretos recordatorios de dónde había hecho efecto la enfermedad. Cada cicatriz contaba una historia, una que solo ella y Dios conocían. El texto sagrado dice que el pueblo la esperaba. Números 12:15. 7 días completos. Nadie se movió. No se desmontaron las tiendas de campaña. No se dio ningún paso adelante.
Era como si el propio Israel contuviera la respiración hasta que Miriam estuviera lista para regresar. La mujer que una vez había liderado el canto de liberación, Éxodo 15, 20, 21, ahora regresaba, ya no como la célebre profetisa, sino como alguien que había aprendido a ser humilde. Caminó lentamente hacia las tiendas de campaña. Todas las miradas la seguían, algunas llenas de compasión, otras de miedo y otras de vergüenza. Pero nadie se atrevió a decir nada. El camino entre el aislamiento y la comunión es un sendero silencioso, y en ese silencio Miriam comprendió algo que nunca había escuchado en las canciones que componía. La gracia de Dios no solo sana, sino que restaura. Moisés la estaba esperando. Aquella mirada serena, la misma que una vez vio partirse el mar, ahora la saludaba con ternura. No hubo discurso ni reprimenda, un leve asentimiento como diciendo, bienvenido de nuevo. Y con ese simple gesto, Miriam se derrumbó. Las lágrimas que había contenido durante días fluyeron libremente, lavando el polvo, lavando el orgullo. Dato interesante, en la tradición judía se dice que el pozo de agua que acompañó a Israel a través del desierto, el pozo de Miriam, se secó cuando ella murió. Números 20, 1, 2. Era un símbolo de que, a pesar de sus errores, su presencia estaba vinculada al bienestar del pueblo. Aún herida, Miriam seguía siendo un conducto de vida. Y ahora, al regresar, era como si ese pozo interior se volviera a llenar, no de agua, sino de humildad. La gente se movilizó para recibirla. Algunas mujeres corrieron a su encuentro. Quizás las mismas mujeres que habían bailado con ella junto al mar ahora la envolvían en tímidos abrazos llenos de perdón. No se cantó ninguna melodía, pero había música en el ambiente. El sonido de la restauración es diferente, es bajo, es tranquilo, es sincero. Mientras caminaba por el campamento, Miriam sentía el suelo bajo sus pies como si estuviera caminando sobre algo sagrado. Cada paso fue una confesión silenciosa. No necesitaba palabras, su andar era suficiente. Y cuando llegó a su tienda, miró al horizonte y murmuró, «Gracias, Señor, por no dejarme morir en el desierto de mi orgullo». Y así, la gente desmontó sus tiendas de campaña. El sonido de las telas al ser recogidas, las estacas al ser arrancadas, el suelo al ser limpiado, marcó el comienzo de nuevo. La nube de Dios se movía de nuevo e Israel la seguía. Pero algo había cambiado. En el alma de Miriam algo había cambiado. Ya no era la voz que quería ser escuchada, sino el corazón que había aprendido a escuchar. El desierto no la había destruido, había moldeado el tono de su canción, y aunque sus manos aún temblaban, en ellas ardía un deseo para encontrar su pandereta otra vez. El instrumento que una vez resonó con el triunfo sobre Egipto, ahora yacía olvidado en un rincón de su tienda, y era hora de volver a jugar, pero no como antes. El sol comenzaba a ocultarse tras las dunas, pintando el cielo con tonos cobrizos y burdeos. Por un breve instante, el desierto pareció respirar con ella. Miriam estaba sola dentro de su tienda, rodeada de recuerdos y silencios. Los días de aislamiento habían quedado atrás, pero lo que llevaba dentro aún resonaba como una nota atrapada en el aire, esperando su momento. En un rincón, cubierta por el polvo del tiempo y el olvido del orgullo, yacía su pandereta, el mismo instrumento que una vez vibró en las orillas del Mar Rojo, cuando ella dirigió a las mujeres israelitas en el cántico de victoria. «Canten al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar al caballo y al jinete». Éxodo 15, 21. Se arrodilló y lo tocó suavemente. El cuero ya no tenía el mismo brillo y el sonido parecía amortiguado. Pero mientras sus dedos se deslizaban por el borde, un recuerdo palpitó. El eco de una fe sencilla y vibrante, antes de que el orgullo la cegara.
Era como si Dios la invitara a cantar de nuevo, pero esta vez en una tonalidad diferente. No es una canción de victoria sobre enemigos externos, sino sobre el alma misma. La pandereta, símbolo de celebración, se convirtió ahora en una confesión. Cada leve roce resonaba como una súplica de perdón. Cada vibración sacaba a la superficie algo que necesitaba perder para poder comprender. La música no se trata de quien la canta, sino de aquel que la inspira. Dato interesante. Los historiadores bíblicos señalan que en las culturas antiguas la pandereta se utilizaba no solo en celebraciones, sino también en rituales de duelo y arrepentimiento. Era el mismo instrumento, pero el contexto cambió su propósito, y eso es exactamente lo que le ocurrió a Miriam. La transformación de un sonido triunfal en un sonido roto. Mientras tocaba, las lágrimas caían sobre el cuero del instrumento. El sonido que emergió fue suave, como si el viento se mezclara con las notas. No había espectadores, ni aplausos, ni coros. Solo estaban ella y Dios. Miriam comprendió que cuando Dios la hizo profetisa, no la estaba llamando al escenario, sino al altar. La diferencia es sutil, pero profunda. El escenario necesita público, el altar, devoción. Y en aquel desierto silencioso, Miriam finalmente eligió el altar. Gradualmente, la melodía cambió. Del arrepentimiento pasó a la gratitud. De la culpa pasó a la paz. Era una música que solo el cielo podía comprender. El tipo de sonido que nace cuando el orgullo muere y la gracia florece. Ella sonrió. Una sonrisa dulce, casi infantil. La misma sonrisa que podría haber tenido el día en que vio las aguas abrirse ante la gente. Pero ahora había algo nuevo en esa mirada, conciencia. Ella conocía el precio de cantar sin humildad y también conocía el poder del canto después del perdón. Miriam cogió la pandereta y levantó la vista. Señor, que el sonido de mis manos ya no hable de mí, sino de ti. Y la primera campana resonó en todo el campamento. Los que pasaban a lo lejos se detuvieron un instante, no para bailar, sino para escuchar. Aquel sonido tenía algo diferente, era más maduro, más profundo. No se trataba simplemente de la celebración de una liberación ancestral, sino de una sanación reciente. Y allí, bajo el dorado crepúsculo, todo el desierto parecía seguir el mismo ritmo. Cada grano de arena, cada soplo de viento, cada sombra proyectada por las tiendas vibraba al unísono con ella. La mujer que una vez había perdido la voz, ahora cantaba de nuevo, no para dirigir, sino para adorar. Pero cuando el sonido se desvaneció, Miriam vio algo en el espejo de bronce que usaba para arreglarse. Por un instante, no solo vio su rostro, vio el reflejo de toda una historia. Una mujer moldeada por el desierto, quebrantada por la lepra y restaurada por la gracia. Y fue en esta reflexión donde comenzó la siguiente revelación, no sobre el sonido, sino sobre el silencio que lo precede. La noche cayó sobre el desierto como un manto de terciopelo. Las estrellas centelleaban con un brillo sereno, reflejándose en los fragmentos de bronce que Miriam sostenía ante ella. Un espejo antiguo, forjado en Egipto, del mismo tipo que más tarde serviría como lavabo del tabernáculo, Éxodo 38:8. La sostuvo entre sus manos, y la luz del fuego danzó sobre su superficie irregular, proyectando reflejos fragmentados en su rostro. Por un instante, Miriam se vio a sí misma, no solo como una mujer, una hermana, una profetisa o una líder. Él se veía a sí mismo como un alma, pura, frágil y finalmente despierta. El espejo ya no mostraba el exterior, mostraba lo invisible, el lugar donde el orgullo se disfraza de celo y la vanidad de virtud. Allí, ante aquella silenciosa reflexión, ella lo comprendió. Dios no quería tu voz, quería tu corazón.
Ella, que una vez cantó junto al mar, ahora escuchaba el sonido del viento. Y el viento susurró versos antiguos, palabras que parecían venir del mismo cielo. El sacrificio aceptable a Dios es un espíritu quebrantado. Oh Dios, no despreciarás un corazón quebrantado y contrito. Salmo 51:17. Las lágrimas volvieron, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Buscaban el reconocimiento. Miriam se sonrió a sí misma en el espejo, no con arrogancia, sino con paz. Las arrugas alrededor de los ojos, las marcas del tiempo e incluso los vestigios de una antigua lepra contaban una historia que ahora tenía sentido. La belleza ya no residía en el rostro que la reflejaba, sino en la fe que sostenía esa mirada. Dato interesante. Según antiguos comentarios rabínicos, el nombre Miriam proviene de la raíz hebrea veces que significa amargura. Y, irónicamente, fue a través de la amargura que se purificó. Dios transformó su nombre en un testimonio. La amargura puede ser el terreno fértil donde florece la gracia. Respiró hondo y colocó el espejo en el suelo. Junto a él reposaba la pandereta, envuelta en un tenue resplandor, como si el fuego reflejara el sonido que antes había resonado. Miriam cerró los ojos y escuchó, no una canción, sino un sonido más antiguo y sagrado, el sonido de la gracia. Aquel que no necesita ni melodía, ni escenario, ni voz, porque resuena en el corazón de quienes han aprendido a escuchar. Perdió la voz durante un tiempo, para aprender a escuchar el sonido de la gracia. Las palabras resonaban en su mente, como un recordatorio dejado por el mismo Dios. Y de repente, todo cobró sentido. El silencio después de la canción, el desierto, la comparación, la lepra, el regreso. Cada instante había sido una nota en la sinfonía de la restauración. Miriam se puso de pie lentamente. El viento jugaba con sus canas y la luz de la luna envolvía su figura con una serenidad casi celestial. Afuera, el campamento dormía y la nube de la presencia se cernía sobre el tabernáculo, brillando suavemente en la oscuridad. Caminó hasta la entrada de su tienda y contempló el horizonte, el mismo horizonte que un día la había visto danzar libremente junto al mar. Pero ahora no había baile, ni música, una paz profunda y sólida que prescindía de sonidos. La mujer que antes quería hablar en nombre de Dios, ahora prefería escuchar lo que Él decía. La profetisa del canto se había convertido en discípula del silencio, y el desierto, ese antiguo escultor de almas, estaba terminando su obra. Allí, bajo el manto de estrellas, Miriam se convirtió en lo que Dios siempre quiso que fuera. No una voz que resonaba por vanidad, sino un corazón que latía por presencia. La cámara se alejaría lentamente. El fuego se extingue, la suave brisa acuna la noche, la sombra de Miriam ante el tabernáculo. Y, fuera de cámara, la voz narraría: hay silencios que no son ausencia de sonido, sino plenitud de significado. Porque a veces Dios guarda silencio, no para castigarnos, sino para enseñarnos a escuchar el sonido de su gracia. Y entonces, lentamente, el sonido lejano de una pandereta resuena en la oscuridad, no triunfante, no arrogante, pero redimido. Miriam se cayó, pero se levantó. Ella juzgó, pero fue perdonada. La silenciaron, pero volvió a cantar. Este es el camino de quienes verdaderamente conocen a Dios, no en los aplausos, sino en las pausas. Quizás hoy te encuentres en esa misma situación, no en un desierto de arena, sino en un desierto del alma, un lugar donde Dios parece guardar silencio, pero en realidad te enseña a escuchar el sonido de la gracia. ¿Cuántas veces has comparado tu camino con el de alguien que está a tu lado?
¿Cuántas veces has esperado reconocimiento solo para encontrarte con el olvido? ¿Cuántas veces has confundido el celo con el orgullo, la fe con la autoprotección, el ministerio con la identidad? ¿Y cuántas veces ha necesitado Dios silenciarte, no por ira, sino por amor, para que pudieras volver a escuchar su corazón? Si el desierto te parece largo, acuérdate de Miriam. Descubrió que el silencio de Dios no es un castigo, sino una forma de sanación. Y a veces, la canción más poderosa no proviene de la boca, sino del arrepentimiento. Hoy, quizás el Señor te esté llamando a no canta más fuerte, si no fuera por escucha con más atención. Coloca tu pandereta a sus pies y deja que la próxima canción nazca de la gracia, no del ego. Porque quien aprende a escuchar el sonido de la gracia, nunca vuelve a cantar de la misma manera. Ahora quiero hacerles una pregunta y quiero que respondan en los comentarios. ¿Qué te ha estado enseñando Dios en silencio? ¿Qué parte del viaje de Miriam se asemeja más a tu historia? Y si fueras tú, ¿qué tocarías hoy en tu pandereta? ¿Orgullo o gratitud? Escríbelo abajo. De verdad quiero leerlo y reflexionar contigo sobre esto. Y si esta historia te ha conmovido, me gusta el vídeo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para seguir aprendiendo de otras historias como esta, historias que no solo informan, sino que transforman. Porque el mismo Dios que sanó a Miriam sigue transformando corazones hoy en día.